Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca del Convenio de Kioto, específicamente del capítulo 6 de control aduanero. La expresión control aduanero ha sido definida en el glosario de términos aduaneros de la OMA como medidas aplicadas a los efectos de asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos de cuya aplicación es responsable la aduana. Para que la aduana pueda aplicar estas leyes y reglamentos adecuadamente, todos los movimientos internacionales declarados deben tener por finalidad un tratamiento o un empleo que sea aprobado por la aduana. Existen muchas maneras de responder a estos desarrollos, mejorando las facilidades y los controles mediante la aplicación de prácticas aduaneras modernas, como cambiar por un medio electrónico de intercambio de datos, que simplificaría la separación de la información y facilitaría los procesos. Para una mejor comprensión es importante conocer los siguientes términos. Control por auditoría. Son las medidas mediante las cuales la aduana corrobora la exactitud y la autenticidad de las declaraciones. Infracción aduanera. Es toda violación o intento de violación de la legislación aduanera. Documento. Es todo medio físico o electrónico diseñado para transportar y que efectivamente contenga un registro de aceptamiento de datos. Asistencia administrativa mutua. Son acciones llevadas a cabo por una administración aduanera en colaboración con otra administración aduanera. Riesgo. La probabilidad de que no se cumpla con las leyes aduaneras. Análisis de riesgo. Es el uso sistemático de la información disponible para determinar la frecuencia de los riesgos definidos y la magnitud de sus probables consecuencias. Sectores de riesgo. Son los regímenes aduaneros y las categorías de tráfico internacional que presentan un riesgo. Evaluación de riesgos. Es la definición sistemática de las prioridades en materia de gestión y de riesgos. Indicadores de riesgo son criterios específicos que en su conjunto se emplean como una práctica herramienta para seleccionar y detectar movimientos que probablemente no cumplirían con la legislación aduanera. Principio de control aduanero. Este apunta a la aplicación adecuada de las leyes aduaneras y al cumplimiento con todo otro registro legal y regulatorio. Esta aplicación permitirá concentrarse en las áreas de alto riesgo y, por lo tanto, mejorar la rentabilidad de los recursos disponibles, detectar con mayor facilidad las infracciones y la situación irregular de comerciantes y viajeros, ofrecer mayores facilidades a los comerciantes y viajeros que cumplen con la ley y acelerar la circulación de mercancías y personas. Gestión de riesgo en el contexto aduanero. Se exige a la aduana que le proporcione mayores facilidades y al mismo tiempo tener control sobre el movimiento de mercancías, medidas de transporte y personas, que se mantenga totalmente actualizado para nuevas disposiciones de la OMA y la OMC para ser aplicadas. Gestión de riesgo en el sector privado, aseguradoras, bancos, comercio e industrias consideran superar resultados comerciales. En el sector público, donde están áreas con mayor riesgo, para decidir eficazmente debe existir un equilibrio entre costos y beneficios y definir el nivel aceptable e inaceptable de los riesgos. Gestión de riesgos en el estratégico. Los sectores de riesgos en el contexto aduanero pueden incluir temas sociales, restricciones respecto a importaciones y exportaciones, gestión de riesgo operacional, el nivel de control necesario para un riesgo determinado como auditorías del importador, riesgo táctico, es empleado para funcionarios en su lugar de trabajo. Indicadores de riesgo. Son criterios de selección específica como por ejemplo país de origen específico, país de expedición. Y el perfil de riesgo debería incluir una descripción del sector de riesgo, una evaluación de riesgo y las contramedidas a tomar. La fecha de acción, entre otras. Evaluación y revisión. Se debe verificar la evaluación de riesgos previamente identificados y ser flexibles para nuevos riesgos. La medición y cumplimiento de la ley. Esto permite que cada aduana mayormente lo miden por número de importaciones y exportaciones en cada una de ellas. Utilización del programa de control para definir el nicho por el cual el físico no recaude ningún monto, para evitar la expansión del fraude comercial, para evaluar el desempeño de importaciones, entre otras claves. Esta y otras son la utilización del programa de control, especialmente de la aduana. Métodos de control. Hablaremos de los métodos de control básicos que se pueden aplicar a comerciantes de cualquier tamaño. Como primero tenemos el control de movimientos. Aquí estas son aplicables a las mercancías y a los medios de transporte. Dentro de este encontramos el control documentario. Para tener un control documentario se debe presentar lo siguiente. Primero, documentos presentados anteriormente a la declaración de mercancías. Aquí la aduana suele recibir un listado de la carga transportada con fines de comerciales. Segundo, verificación de la declaración de mercancías. Tiene el objetivo de verificar que la declaración ha sido correctamente realizada y que se ha cumplido con las condiciones relativas a su validez.
Y tercero, otros documentos que se encuentren fácilmente disponibles podrían proporcionar información importante para el proceso de gestión de riesgos. Procedimientos simplificados. Incluyen una declaración de mercancías con información mínima y acompañada solamente por aquellos documentos que sean indispensables para el desaduanamiento. Reconocimiento de mercancías e inspección. Existen dos niveles. El primero incluye examinar los contenedores y paquetes por fuera para controlar las marcas y verificar que los sellos estén intactos. El segundo implica la apertura del contenedor o paquetes y verificación de las mercancías. Planificación anual de controles auditados. Esta planificación debe ser realizada todos los años. Para esto se podría asignar a cada área auditada un cierto número de horas estándar para su realización, permitiendo que la aduana asigne los recursos eficazmente. Fases del control por auditoría. Primero, encuestas anterior al control por auditoría. La aduana podrá escoger realizar una encuesta en el lugar o solicitar los datos de la empresa del auditado mediante un cuestionario de antecedentes. Segundo, contacto inicial con el importador. Aquí se contacta al auditado para solicitar información detallada sobre los tipos de registros y la documentación necesaria. Tercero, reunión inicial. El auditado debería designar a un representante al cual dirigir todas las solicitudes para la presentación de documentos. Cuarto, cuestionario de control por auditoría. Tiene como objetivo información sobre su estructura, transacciones con terceros relacionados, entre otros. Quinto, revisión interna de la empresa. Se hace una autoevaluación, revisión y análisis de sus operaciones relativas a la auditoría. Sexto, coordinación con el control por auditoría. Si no se cumple con lo solicitado, el equipo de auditores debería comunicar y coordinar con la unidad de lucha contra el fraude. Séptimo, reunión de clausura. Octavo, informe final. Y noveno, visita posterior. Auditoría a los sistemas de los comerciantes. Tiene como finalidad proporcionar la seguridad que una actividad o proceso en particular se realice adecuadamente. Mi nombre es Sofía Revelo y hoy les voy a presentar sobre las infraestructuras de respaldo. Esta sección contiene información sobre los requisitos básicos para establecer métodos modernos de control aduanero. La autoridad legal, además de las obligaciones legales con respecto a las empresas y personas relacionadas con las transacciones comerciales, debe asegurar la aplicación de las leyes y los reglamentos. Por eso, realiza los siguientes controles. El reconocimiento de mercancías, con el objetivo de verificar la cantidad, peso, naturaleza y estados de la mercancía. Los derechos de acceso. La autoridad legal podrá acceder a instalaciones, vehículos, registros comerciales y sistemas informáticos de transacciones comerciales internacionales para llevar a cabo una inspección. Con respecto a la extracción de mercancías, la autoridad legal podrá extraer muestras representativas luego de la importación y después de la exportación. También podrá hacer la detención de las mercancías para verificar que se esté cumpliendo la legislación y el reglamento. Retención de información. La autoridad legal solicita información a la persona o empresa para completar las formalidades aduaneras conforme al procedimiento acordado. Esta información debe estar de acuerdo a los principios aceptados de contabilidad dentro del país. También permite presentar declaraciones periódicamente. De acuerdo con la facilitación, la autoridad legal determina la legitimidad de los movimientos antes de su llegada o partida, por ejemplo, la preclasificación, la prevaloración o información del pasajero por adelantado. Por último, la autoridad aduanera realiza una auditoría retrospectiva de los registros comerciales, incluyendo registros bancarios, sistemas informáticos de cualquier persona o empresa relacionada con transacciones comerciales internacionales. Procedimientos. Las administraciones aduaneras deberían desarrollar procedimientos a los efectos de implementar métodos de control para asegurar que la aplicación sea uniforme en todo el territorio aduanero. Los efectos serían reducir demoras durante el movimiento de mercancías o personas, aumentar las presentaciones periódicas de declaraciones, alentar la autoevaluación por parte del comerciante y por último permitir que el comerciante en vez de la aduana conserve cualquier documento comercial u oficial. Desarrollo de recursos humanos. Las administraciones aduaneras deberían comprometerse a proporcionar a los funcionarios controladores los niveles de entrenamiento necesario para que estén preparados para cumplir con sus tareas. La habilidad de recurrir a las siguientes habilidades y conocimientos mejora la eficacia y la rentabilidad de los controladores. Primero se encuentran las técnicas y principios contables, por segundo tenemos los procedimientos y normas de auditoría y por tercero las leyes, reglamentos y procedimientos aduaneros.
Oficinas aduaneras yuxtapuestas. La creación de oficinas de control aduanera de este tipo se prevé por lo general en acuerdos bilaterales entre estados vecinos. Estas oficinas, inicialmente establecidas para controlar el tráfico carretero, se utilizan cada vez más para otros fines. Las ventajas que tienen son mayor eficacia en el control de tráfico de frontera, reducción mutua de gastos de ejecución y por último tiene una mejor apreciación de las propiedades de una u otra aduana. Asistencia administrativa mutua. El aumento del comercio internacional ha puesto de relieve las imperfecciones de un sistema cuyos controles se basan solamente en declaraciones de mercancías y en documentos de respaldo, al procedimiento donde la aduana intenta obtener de otras administraciones aduaneras información sobre mercancías con destino a su territorio aduanero y para esto solicita otro tipo de asistencia a fin de asegurarse la correcta aplicación de las leyes, se le conoce o recibe el nombre de asistencia administrativa mutua.